Están avisando, parece que ya se está escuchando, ya estamos por Instagram, ya estamos por Facebook. Sí, todo bien, aleluya. Quisiera saber si se escucha también. ¿Cómo estás, Tris? Qué gusto verte. ¿Se escucha bien? Araceli, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Sandra, ¿cómo están? Hola, hola. Ay, gracias a Dios. Si me pueden decir si se escuchan bien. Caro, ¿cómo estás? Perfecto, muy bien. Ay, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pues bueno, demos gracias a Dios por esta tarde, ¿sí? Y le damos gracias a Dios porque nos permite comunicarnos y estar atentos para aprender más de la palabra de Dios con el grupo de jóvenes. Hola, ¿cómo estás, Carito? Qué gusto saludarte. Vicky ya está aquí, gracias a Dios. Sí se escucha bien, gracias a Dios. Estamos estrenando un aparatito aquí y por eso quería saber si se escuchaba bien, porque estábamos teniendo problemas con el sonido, con el audio. Y le doy gracias a Dios que, ay Señor, gracias por tus bendiciones. Bueno, entonces pues oremos y démosle gracias a Dios por este tiempo que tenemos para seguir aprendiendo la palabra de Dios. Perfecto, gracias Vicky, gracias. Santi ya está aquí. Hola Santi, ¿se escucha bien? Gracias a Dios, gracias a Dios. Bueno, pues démosle gracias a Dios, porque Dios es bueno y para siempre sus misericordias. Angelita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Betty Ontiveros? ¿Cómo están? Tere, Alice, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Vicky, bonita, qué bueno que estamos todos aquí. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te rogamos, bendito Padre, tu bendición sobre este nuevo equipo de sonido, Señor, que el único anhelo de nuestro corazón es servirte a ti. Y que todos nuestros hermanos, Señor, puedan escuchar tu mensaje, Señor, la palabra que nos has dado para compartir, para el crecimiento de todos nosotros, Señor, para afirmarnos y establecernos más en tu palabra. Te alabamos, Padre, te bendecimos, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Y estamos aquí para servir al Dios único, vivo y verdadero, que creó los cielos y la tierra. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola Santi, qué bueno que estás aquí. Gracias a Dios. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de dos personajes muy interesantes. Bueno, toda la palabra de Dios es interesante y cada vez que Dios nos da un mensaje es para nuestro bien y para nuestro crecimiento espiritual, ¿sí? Para nuestro crecimiento espiritual. Y hoy vamos a hablar acerca de Jacob y de Esaú. Y para eso los voy a invitar a que vayamos a Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25, versículo 19. Si no tienes tu Biblia contigo, no te preocupes. Gracias a Dios, Vicky, Dios es bueno, gracias a Dios. Entonces dice así, Génesis 25, 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. ¿Sí? ¿Se acuerdan que a Abraham le fue dada una promesa para que tuviera un hijo siendo su esposa estéril? Estéril quiere decir que no podía tener hijos su esposa, pero Dios le prometió y le cumplió darle un hijo aún en su vejez y nació Isaac. Bien, entonces dice así, estos son los descendientes, o sea, los hijos de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Engendró quiere decir que tuvo un hijo llamado Isaac. Eso quiere decir. Versículo 20. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Cuando él se casa con su esposa Rebeca, él tenía 40 años. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no hay una edad para casarse. No está establecido en la Biblia como tal una edad para casarse, ¿sí? Entonces Isaac se casa a los 40 años. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo,
de Padaram, hermana de Labán arameo. Versículo 21. Lloró Isaac a Jehová por su mujer, por su esposa, porque era estéril, es decir, la esposa de Isaac no podía tener bebés y eso pues le entristecía mucho. Hola Pati, ¿cómo está? La maestra Pati Zambrano ya está aquí también aprendiendo la palabra de Dios. Bienvenida hermanita, qué bueno que estás aquí. Lloró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos, es decir, ahora ya Rebeca, la esposa de Isaac, estaba esperando un bebé, ¿sí? Pero ¿qué creen? Algo estaba pasando ahí en el vientre de Rebeca, porque había una lucha ahí, ¿sí? Y dice, lloró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos, que sí que no era un bebé, eran 2 bebés, y los hijos luchaban dentro de ella. Los bebés luchaban dentro del vientre de su mamá. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Dijo Rebeca. Y fue a consultar a Dios. Ella dijo, pero ¿por qué estos niños están peleando? Imagínate cuando una señora está esperando un bebé, pues el bebé cada vez como va creciendo y se va acomodando, porque es un lugar un poco incómodo, ¿no? Estar ahí en el vientre de mamá, aunque es un lugar muy cálido, muy confortable y todo, la temperatura es genial, pero ahora imagínate si para un solo bebé puede ser un lugar incómodo, ahora imagínate para 2. Pues estaban ahí los bebés ahí luchando uno con el otro. Y Rebeca estaba muy entristecida y decía, ay, ¿para qué quiero la vida si estos niños desde que están en mi vientre se están peleando? ¿Qué va a pasar cuando nazcan estos niños? ¿Sí? Y a veces eso pasa. Entre algunos hermanos, todavía fuera del vientre de su madre, siguen peleando y peleando y peleando. ¿Sí? Y bueno, aquí dice, y fue ella a consultar a Jehová. Versículo 23. Y le respondió Dios, porque como tú recuerdas, siempre que tú oras, Dios tiene una respuesta, ¿sí? Dios siempre va a contestar. Y le respondió Dios, 2 naciones hay en tu seno. Es decir, de tus hijos va a haber 2 grandes naciones. Y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, ¿sí? Desde que están en el vientre tuya, Rebeca, esos 2 niños van a tener 2 naciones diferentes, ¿sí? Y dice aquí, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. ¿Sí? Siempre que nacen unos gemelos, unos cuates, el primero que nace se le llama que es el mayor. ¿Sí? Que es el mayor. Bien, versículo 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, ¿sí? Generalmente una gestación dentro del vientre de las mamis, ¿sí? Son de 9 meses. 9 meses dura el bebé dentro del vientre de la mamá, creciendo, nutriéndose, fortaleciéndose antes de nacer. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, así se llama cuando un bebé va a nacer, dio a luz, ¿sí? No es que prendan la luz, pero así se dice. Para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre. Salieron 2 bebés, ¿sí? Y salió el primero. El primero que salió era rubio y era todo velludo, tenía mucho vello en su cuerpo.
como una pelliza y llamaron su nombre Esaú. De esos dos bebés que nacieron, el más grande, que es el primero que nace se le dice que es el mayor. Hola Piolina, ¿cómo estás? Katy, ¿cómo estás? Marcela, Araceli, todos son bienvenidos. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano. Salió el hermano de Esaú. Trabada su manita estaba agarrada del calcañar de Esaú, del taloncito de su hermano Esaú. Ahí estaba prendido Jacob, ¿sí? Y fue llamado su nombre Jacob. Los dos hermanitos en el vientre de su madre ahí estaban luchando, ¿no? Dos varoncitos. Nace Esaú y después nace Jacob. Y Jacob traía agarrado de su taloncito a su hermanito mayor. Y así fue como nacieron los dos. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Muy bien, versículo 27. Estamos como leyendo o como viendo una gran película de grandes acontecimientos que sucedieron en aquel entonces. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza. El mayor era bueno para cazar, ¿sí? Cazaba venados, cazaba cualquier animal para comer y lo llevaba, y eso lo llevaba a su casa para que la familia comiera. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto. Pueden ser dos hermanos, pero los dos muy diferentes. Hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Versículo 28. Se escucha una musiquita por ahí, ¿verdad? Bueno, no nos es molesto. No sé de dónde venga, pero gloria a Dios. Versículo 28. ¿Todos estamos escuchando? Gracias a Dios. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Permítame un segundo, nadie me cuelgue. Un segundo, nadie me cuelgue. Permítame un segundo. Gracias por su paciencia, todo está bien. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Y dice nuevamente, ¿todo se escucha bien? ¿Sí? Muy bien. Entonces dice así, versículo 27, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Es maravilloso cómo puede haber, una familia puede tener varios hijos y todos ellos diferentes, ¿verdad? Unos son más altos, otros más chaparritos, a uno les gusta los deportes, a otros les gusta estudiar más, y son todos una bendición de parte de Dios. Y unos padres pueden tener 5, 7, 2, 3 hijos y todos diferentes y únicos para el Señor, ¿sí? Y dice aquí en el versículo 28, y amó Isaac a Esaú. El favorito de Isaac era Esaú porque comía de su casa, comía lo que su hijo llevaba a casa, de lo que había cazado en el bosque, y su papá se sentía muy orgulloso de su hijo y entonces comía de lo que su hijo llevaba. Mas Rebeca, la esposa, amaba a Jacob.
no significa que Isaac no amara a Jacob o que Rebeca no amara a Esaú, pero cada uno de ellos tenía a su hijo favorito, tal vez porque se parecían más a ellos, tal vez. Muy bien, versículo 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió. Jacob era un hombre quieto, que estaba en su casa, ¿sí? Más tranquilo. Y Esaú, pues era más inquieto, le gustaba la casa, le gustaba salir al campo y todo esto. Y entonces Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. La primogenitura es una bendición que viene del padre hacia el hijo mayor, y le dice Jacob, el menor. Recordemos que el primero que nació fue Esaú, el segundo que nació fue Jacob. Y entonces Jacob, sabiendo que la primogenitura era de su hermano, y su hermano no la apreciaba mucho, o más bien nada, le dice: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, el hermano mayor: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así, dice la Biblia, menospreció Esaú la primogenitura. La primogenitura es la bendición del padre hacia su hijo mayor, ¿sí? Es la bendición hacia el hijo primogénito, al primero, al que abrió el vientre de la madre, ¿sí? Hay una bendición superior para el primero, conforme a estas costumbres bíblicas, ¿sí? Fíjense, yo estudiando, investigando cómo era esa bendición, pues la primogenitura le daban al primer hijo doble porción de la herencia, ¿sí? Si una herencia se iba a repartir entre 5 hermanos, por ejemplo, al mayor le tocaba una doble porción de la herencia por ser el primogénito, ¿sí? Bueno, alabado sea el Señor. Entonces Isaac tenía 60 años cuando sus gemelos nacieron. Amén. Bien, aquí mismo dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, a Gerar. Bien, vamos a ver algo muy importante aquí. Esaú entonces era hábil para cazar, hombre de campo. Jacob era un varón quieto que habitaba en tiendas. Cada uno de los padres tenía un hijo favorito. No significaba que no amara a los 2 hijos, pero cada uno tenía su hijo favorito. Esaú no estimaba su primogenitura y la vendió por un plato de lentejas. Así menospreció su primogenitura, la estimó en un valor tan bajo como un plato de lentejas. Y vamos por favor aquí en Génesis 26, versículo 34 y 35. Dice así: y cuando Esaú era de 40 años, vamos a ver el comportamiento de Esaú y el comportamiento de Jacob.
dos comportamientos diferentes con un final diferente, ¿sí? Puedes tú tener, si eres padre, puedes tener 2 hijos, 5 hijos, 4 hijos, y todos son diferentes, ¿sí? Tú puedes formar parte de una familia y puedes tener 3 hermanos, 4 hermanos, 2 hermanos, uno más, y eres diferente a tus hermanos. Pero, ¿cómo te vaya a ir en esta vida que Dios te ha dado? Depende muchísimo de las elecciones que sepas tomar. Tus decisiones a la obediencia a la palabra de Dios van a hacer una gran diferencia en si vas a vivir en bendición o no en bendición, ¿sí? Hijos de papá, del mismo papá, de la misma mamá, que habitan en la misma casa con las mismas oportunidades de estudiar, de vivir, con las mismas bendiciones todos los hermanos, pero todos los hermanos toman decisiones diferentes. Y si las decisiones que tú tomas, ¿sí?, están apegadas a la palabra de Dios, vas a tener una vida en bendición, ¿sí? Pero si decides, así sea tu papá y tu mamá muy cristianos, muy creyentes de Dios, pero si tú decides vivir a la ligera, como si por ser tus papás cristianos y tus hermanos cristianos, piensas que no va a pasar nada si tomas una mala decisión. Las malas decisiones siempre van a traer consecuencias, ¿sí? Siempre van a tener consecuencias. Y entonces dice aquí en el versículo 34, capítulo 26, versículo 34. Y cuando Esaú, ¿se acuerdan quién es Esaú? El mayor de los hijos de Isaac. Ese bebé que nació primero, ¿sí? Es Esaú. Y el segundo que le agarró el taloncito, Jacob. Y cuando Esaú, el primero de los hijos de Isaac, era de 40 años, ya era todo un hombre. A los 40 años se saben tomar decisiones, ¿sí? Tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y a Basemat, tomó 2, hija de Elom Eteo, de las tribus de los Eteos. No tenían nada que ver con la familia de Dios, eran diferentes. Él se había casado en yugo desigual con mujeres no creyentes de Dios, del Dios único, vivo y verdadero. Y dice en el versículo 35, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Isaac y Rebeca tuvieron amargura en su espíritu porque Esaú no se casó con alguien que creyera en el Dios único, vivo y verdadero. ¿Sí? Se casó con mujeres de costumbres paganas, idólatras, ¿sí?, que creían en ídolos, que creían en imágenes. Y entonces Isaac y Rebeca tuvieron amargura de espíritu en su corazón. Ellos tal vez decían, ay, ¿qué va a pasar con Esaú? Se va a alejar más y más de Dios, ¿sí? Y eso a un padre que le cree a Dios, que anda en los caminos de Dios, es muy doloroso ver que sus hijos se comprometan con personas del mundo, que se casen en yugo desigual con los incrédulos, Amén, esta es la verdad. Ahora vamos a ver qué pasó con Jacob, ¿sí? Vamos ahora, por favor, a capítulo 27, versículo 27.
Vamos a ver ahora cómo la mamá, que es Rebeca, en complicidad con Jacobo, se ponen de acuerdo para que Isaac le dé la bendición de la primogenitura a Jacob. Esa bendición le correspondía al primogénito, que era Esaú. Jacob se sentía con derecho porque Esaú se la había vendido. La mamá, que es Rebeca, sabía lo que Dios había dicho, que el hijo mayor serviría al hijo menor. Pero como Isaac tenía preferencia por Esaú y ya era muy viejecito, ya tenía que dar su bendición al mayor de sus hijos. Entonces Rebeca y Jacob engañan a Isaac para que Jacob reciba la bendición de la primogenitura. Ya Dios le había dicho a Rebeca que el hijo mayor serviría al hijo menor. Ya se lo había dicho desde que ella estaba embarazada. Ellos ya lo sabían, ¿sí? Pero no esperó las formas y los tiempos del Señor, ¿sí? Ella se adelantó y lo hizo de la manera que no se deben de hacer las cosas, bajo engaño. Y Jacob se sentía también que no estaba engañando a su padre, aunque sí lo estaba engañando, porque su hermano ya le había vendido la primogenitura por tan solo un plato de lentejas, ¿sí? Y entonces dice así, aconteció, capítulo 27, versículo 1, aconteció. ¿Qué quiere decir aconteció? Aconteció quiere decir sucedió. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor. ¿Se acuerdan que él era su preferido? Y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Aquí podemos ver que Isaac ya sabía la voluntad de Dios, que el mayor serviría al menor. Y sin embargo, Isaac decidió darle la primogenitura al mayor de sus hijos, que era Esaú. Versículo 5. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. ¿Qué habrá pasado por la mente de Rebeca? Ella sabía lo que Dios había dicho y su esposo estaba a punto de hacer otra cosa. Versículo 6. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Lampiño quiere decir que no tiene ningún vellito, y su hermano era muy velludo.
Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Y entonces Rebeca interviene. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y como tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Recordemos que Isaac se había quedado ya ciego, ya no veía, ¿sí? Entonces, este fue a su padre y dijo, te puedes imaginar, ahí está Jacob delante de su anciano padre y le dice: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. ¿Hizo bien Jacob? No, estaba engañando a su padre, motivado por los consejos de su mamá. Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate, y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Otra mentira. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre, Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo entonces: acércamela, y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: ahí viene la bendición de la primogenitura. Diciendo: mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. ¿Qué cosas estaban sucediendo en ese hogar? Versículo 31. E hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras que su padre, clamó con una grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío, bendíceme. Y él le dijo: vino tu hermano con engaño
y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura. Eso no era verdad. ¿Se acuerdan? Que el mismo Esaú le vendió a Jacob la primogenitura por un plato de lentejas. ¿Cuántas veces Dios nos puede bendecir tan grandemente y nosotros podemos despreciar las bendiciones de Dios por un paseo, por algo que nos separa de Dios? Y a veces algunos no aquilatamos, apreciamos la bendición de Dios, ¿verdad? Dice, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura. Aquí estaba Esaú mintiendo. Y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te daré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, no tienes más que una sola bendición, padre mío, bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí, será tu bendición en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Cómo estaba la mamá de Jacob y de Esaú? ¿Cómo estaba Rebeca escuchando todas estas palabras? ¿Sí? Parecía que la tragedia había llegado a su casa por las mentiras y las artimañas con las que habían engañado a Isaac. ¿Sí? Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Ahora venían las consecuencias, ¿sí?, de haber actuado indebidamente, porque ella, aunque conocía la promesa de Dios, no esperó el tiempo de Dios y las maneras que Dios cumpliría sus promesas. ¿Sí? Versículo 46. Y dijo Rebeca a Isaac, Rebeca a su esposo Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? ¿Sí? Ya estaban ellos, ya estaba Isaac y Rebeca sufriendo con angustia, ¿sí?, por la relación que su hijo Esaú tenía con 2 mujeres con las cuales había unido sus vidas, ¿sí?, y sufría de que su hijo Esaú se hubiera casado en yugo desigual. Y ahora dice aquí Rebeca que no soportaría que su hijo Jacob hiciera lo mismo. ¿Sí? Entonces, capítulo 28, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. En otras palabras, hijo, no te cases en yugo desigual, no lo hagas, ¿sí?
levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu padre. Y el Dios omnipotente te bendiga. Ahí estaba ya Isaac bendiciendo sin engaño a su hijo Jacob. Levántate, dice, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham. Aquí está la bendición que Dios le daría a Jacob de la manera correcta. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob, de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. La obediencia siempre va a traer bendición. La obediencia siempre va a traer protección. Siempre. La desobediencia solamente trae problemas. Problemas con consecuencias que habrá que pagar aquí en la tierra. Dios no se equivoca en ninguna manera. Dios siempre nos da su palabra para que nos vaya bien todos los días de nuestra vida. Nos vaya bien todos los días de nuestra vida. En una familia, con el mismo padre, la misma madre, varios hijos, cada uno de ellos tiene la oportunidad de obedecer a Dios, y si obedecen a Dios, eso va a determinar su buena calidad de vida. Tomar decisiones arbitrarias, a la ligera, como que no pasa nada, ¿sabes qué? Pasa mucho. Y en una misma familia habrá hijos en bendición y otros en maldición, no porque los padres quieran meter a sus hijos en la maldición y no porque Dios quiera que los hijos vivan en maldición, sino por las malas decisiones que cada uno toma. Es importante ser obedientes a la palabra de Dios. Si algún joven cree que no pasa nada, ¿qué crees? Pasa y pasa mucho. Si el pecado le da lugar al adversario, ¿sí?, a tomar lugar en nuestra propia vida. Por eso dice la Escritura en 2 de Corintios 6:14. Vamos a 2 de Corintios, tengo aquí mi Biblia, aquí está, capítulo 6, versículo 14. Dice así, hablando de este mismo tema. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué le pasó a Esaú? Se unió en yugo desigual con las incrédulas, ¿sí? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? La justicia y la injusticia pueden tener compañerismo. No. ¿Y qué comunión? ¿En qué se pueden poner de acuerdo la luz con las tinieblas? ¿Se pueden poner de acuerdo la justicia con la injusticia, la luz y las tinieblas?
¿Y qué concordia? Cristo con Satanás, con Belial, ¿se podrán poner de acuerdo? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Sí? Sean sabios y prudentes, muchachos, ¿sí? Jóvenes. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Si tomas malas decisiones, lo cargarás toda tu vida. ¿Sí? Sé sabio y prudente. Sabiduría ante todo. La palabra de Dios nos dice cómo vivir una buena vida aquí en la tierra. Mientras más obedientes somos a la palabra de Dios, más protegidos estamos contra las artimañas del adversario. Pero si llegas a decir como algunas jovencitas dicen y algunos jóvenes dicen, no, si me caso con un incrédulo o una incrédula, ya casados lo voy a convertir o la voy a convertir. No es así. Hay quien han tardado en esta prueba 20 años, 25 años, ¿sí? Si se convierten a Cristo. Pero no siempre es así. La vida es muy corta para que la mitad de tu vida te la pases peleando con un incrédulo. A menos que tú te pases del lado de los incrédulos. Y no creo que vayas a hacer eso porque eres hijo de Dios y Dios tiene cuidado de ti y no te va a soltar. ¿Sí? Entonces toma buenas decisiones. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Porque las consecuencias son muy tristes. ¿Sí? En vez de tener una casa con armonía, en una casa con paz, donde el amor reine, se convierte en un ring, porque cada quien quiere jalar para su Dios y no hay comunión, no hay unión, hay puros problemas. ¿Sí? Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Dice así, vean lo que dice en el versículo 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Habrá algún acuerdo? Porque vosotros sois, ustedes jóvenes sois, el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, versículo 17, salid de en medio de ellos. ¿De quiénes son ellos? De los incrédulos. Y apartaos, dice el Señor Jesús, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Se dan cuenta? Nos damos cuenta que Dios nos alerta. Dios quiere que abramos los ojos, ¿sí? Que abran los ojos los jóvenes y que tomen buenas decisiones, ¿sí? Dios es bueno y Dios es fiel y para siempre son sus misericordias, ¿sí? El tiempo, como estamos de tiempo, el tiempo se nos ha terminado para esta clase. Va a continuar el próximo viernes a las 7 de la noche, ¿sí? Se movió el horario de 6 a 7 de la noche para que lleguen más jóvenes a escuchar la palabra de Dios. Amén. Porque algunos llegan corriendo, todavía están con sus clases curriculares, haciendo tareas y demás, pero así va a ser más cómodo para todos ustedes. Por eso se movió de las 6 a las 7, ¿sí? Entonces, resumiendo, ¿qué aprendimos? Aprendimos que las decisiones que se tomen dependen de ti, ¿sí? Dios te da la palabra, Dios te da el consejo. Ahora tú decides
Si tomas el consejo de Dios o sigues la corriente de este mundo. Dios quiere tu bien y no quiere tu mal. Amén. Gracias a Dios, Betty. Dios quiere nuestro bien. Dios no quiere nuestro mal. Tus padres están orando por ti para que tomes buenas decisiones, pero si tú tomas malas decisiones y te llegas a casar con un incrédulo o con una incrédula, ellos van a entrar en angustia, ¿sí? Y sus espíritus van a ser afligidos porque te van a ver discutir y tu vida no va a ser feliz. Y los padres sufren también cuando los hijos sufren. Entonces hay que tomar buenas decisiones, ¿sí? Buenas decisiones para que tú tengas una buena vida en esta tierra, siempre guiada por Dios. Antes de tomar una decisión, debes de decir algo así. ¿Y qué dice Dios? Dios dice esto se hace. ¿Por qué? Porque quiero que me vaya bien. Ay, pero es que la jovencita es muy simpática. Ay, pero el jovencito es muy simpático y cuenta bonitos chistes. ¿Pero qué crees? Los chistes no te van a hacer felices, ¿sí? Lo que te va a hacer feliz es obedecer la palabra de Dios. Amén. Bueno, pues demos gracias a Dios por lo que nos ha dado. Ser obedientes a la palabra de Dios siempre va a traer bendición. Siempre va a traer bendición. Vivir en una casa con padres cristianos, abuelos cristianos, es una gran bendición. Pero tú estás por escoger, ¿sí? O va a llegar el día en que vas a escoger cómo va a ser tu familia. Y tienes que escoger bien. Amén. Tienes que escoger bien para que te vaya bien. Y además tienes que asegurar las siguientes generaciones en Cristo, para que les vaya bien a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Sí? Sé sabio y prudente. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito sea tu nombre. Te damos gracias por la palabra con que nos has bendecido. Decidimos, Señor, todos hacer tu voluntad. Lo que más anhelamos, Padre, estar en tus planes y proyectos, Señor. Ayúdanos, fortalécenos a ser obedientes, Señor, para nuestro bien y para que en todas las cosas tú te lleves toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Padre, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues muy buenas noches, ¿sí? El día de mañana, recordemos que está mañana sábado la reunión de oración, ¿sí? Nos reunimos a las 7 de la noche para la oración y el domingo es el servicio dominical, empieza a las 11 de la mañana, presencial en Valle de Bravo y en la Ciudad de México. Si no puedes asistir, la puedes ver a través de estos medios, Facebook e Instagram, ¿sí? Si estás agripado, si te sientes mal, quédate en casa. Pero si te sientes bien, te esperamos en la congregación. Amén. Sigamos todas las indicaciones de los edecanes, ¿sí? Ellos tienen instrucciones precisas para el bien de todos. Bendiciones a todos, los amamos, los bendecimos. El pastor siempre les envía saludos. Siempre están en nuestras oraciones. Que Dios los bendiga, los guarde en su precioso nombre. Bendiciones para todos, hermanos. Muy, muy buenas noches para todos.